Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta preciosa mañana de hoy, desde aquí, desde El Paso, Texas, a todas las naciones del mundo. A cada uno de ustedes que me está viendo, estamos orando por Israel. Dentro de unas 2-3 horas sabremos quién será el próximo primer ministro de esa nación tan preciosa. De igual manera sabemos y entendemos, como les decía anoche, que Dios está en control de todo. Las profecías de la palabra se están cumpliendo, estamos en la recta final y confiamos en la total y completa soberanía de Dios. Habiendo dicho esto, quiero que me ponga mucha atención en este momento. Yo tengo casi medio siglo sirviendo al Señor. Y gracias a Dios que la iglesia que yo conocí en mi generación era una iglesia que seguía el modelo y el patrón de la iglesia primitiva. Y bueno, cuando hablamos de iglesia cristiana, ya en este tiempo, el mundo secular lamentablemente incluye y abarca a muchas diferentes iglesias y les llama cristianas. O sea que el cristianismo tiene una cantidad de diferentes denominaciones, grupos, y de acuerdo al mundo secular, todas son catalogadas o categorizadas como si fueran iglesias cristianas. Pero de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Escritura, al fundamento, a la doctrina de Cristo, no todas estas iglesias tienen las características de la iglesia verdadera. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús, el pueblo cristiano verdadero, genuino, auténtico, legítimo, tenemos que ver que este pueblo tiene que tener las características de acuerdo a la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia. Hay 5 iglesias que son muy peligrosas a tu alma. Yo sé que tengo amigos en todo el mundo que me siguen constante y continuamente y que me hacen muchas preguntas. De hecho, recibimos miles y miles de cartas cada semana de personas que me preguntan desde Argentina hasta Canadá, de Francia hasta Australia: hermano Gary, voy a esta iglesia, ¿qué piensas de esta iglesia? Yo no pretendo saber todas las cosas, pero yo tengo casi 50 años sirviendo al Señor, amando a Cristo. Mi vida cristiana está cimentada sobre la palabra de Dios. Tengo una relación con Jesucristo, que considero mi Señor y mi Salvador, Rey y dueño de mi vida, y siempre sigo lo que establece la bendita palabra de Dios. La Biblia es nuestro guía, nuestra luz, nuestro timón, y debemos servir al Señor conforme lo que enseña la Biblia. La iglesia primitiva es el mejor ejemplo, el modelo número 1. Ese es el modelo, el verdadero y auténtico modelo de cómo ser cristiano es la iglesia primitiva. De hecho, la iglesia cristiana comenzó en el aposento alto con el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús estaba para ascender y le dijo categórica y marcadamente a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén. Fue muy claro: ustedes quédense en Jerusalén, porque yo os enviaré al Consolador, que estará con vosotros y en vosotros. Y siempre me ha gustado más la preposición en que con. Con vosotros está bien, pero en, dentro de vosotros. Y obviamente cuando vino el Espíritu Santo, que sopló como viento recio, y dice el Señor, y así fue que se cumplió: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y los confines de la tierra. Y la iglesia creció de una manera maravillosa, se expandió, la obra se ensanchó. Imagínate tú, toda la parte norte mediterránea de Israel crecieron hasta Antioquía, hasta Troas, Galacia, el Asia Menor, Macedonia, Tesalónica, Corinto, todo ese mundo 2000 años atrás. Y hoy la iglesia está en las 4 esquinas del mundo. Es un decir, porque el mundo no tiene esquinas, pero es un decir popular que está en donde quiera. Y obviamente que en los últimos 2000 años de la iglesia, que fue fundada por Jesucristo y establecida por el Espíritu Santo de Dios, la iglesia ha tenido problemas, turbulencias, persecución, momentos difíciles. Ha habido momentos muy caóticos. Han entrado herejías, doctrinas falsas, ha habido apostasía. La apostasía no es nada nuevo. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, diciendo: en los últimos tiempos, postreros días, algunos apostatarán de la fe,
escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. También Pablo dijo que en los últimos tiempos habrían hombres amadores de sí mismos, detractores, faltos de integridad, desleales, y da una cantidad de características que describen la cantidad de personas que hoy están en nuestro mundo y algunos de ellos en nuestras iglesias. Ahora, hablando de iglesias, obviamente la iglesia se ha ido diversificando, han crecido, ha pasado tantas cosas y han habido muchos grupos que han salido, pero hay 5 iglesias hoy que literalmente son peligrosas a tu alma. La primera de ellas son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, aunque el mundo secular los agregue o los una a todos los llamados cristianos del mundo, no son un grupo cristiano. Testigos de Jehová nacieron a raíz de unas doctrinas falsas que empezó Carlos Russell. Este hombre fue un falso profeta desde el principio. Y él hablaba, por ejemplo, de la venida del Señor y dio fechas en el área de Nueva York. Él venía, de hecho, de Pensilvania, cerca de Pittsburgh. Pero Carlos Russell comenzó este movimiento tremendo, diciendo que eran 144,000 los salvos, 12,000 de cada tribu, que nada tiene que ver con el pueblo judío, al menos ellos. Ahorita son millones que están en todo el mundo. Ellos tratan a la persona de Jesús no como un hijo de Dios, sino como una creación. Ellos, por ejemplo, donde quiera que se encuentran, los testigos de Jehová, no se asocian con el país, no son patrióticos, no creen en la transfusión de sangre, no juran bandera, no celebran cumpleaños. Tienen un menjurje, una capirotada de doctrinas que no tiene absolutamente nada con la palabra de Dios. Y queda claro que los testigos de Jehová son literalmente una plaga de falsas doctrinas. Y ellos no son felices. Ellos hablan del salón del reino, se reúnen con sus líderes allí. Pero cuando llegan a tu casa, un día invítalos a orar, a ver si van a orar contigo. No oran ellos, no buscan a Dios. Los testigos de Jehová son literalmente una de las doctrinas más diabólicas que ha existido en la historia de la humanidad. Terrible. Los testigos de Jehová no son cristianos. Es una iglesia perniciosa, dañina, destructiva a tu alma, y te puede mandar al mismo infierno. De hecho, a mí me dio mucho gusto que en Rusia, Vladimir Putin, a pesar de ser un dictador y un loco, y ese es otro tema para otro día, y sabemos que está jugando un papel importante en las profecías de los últimos tiempos, con respecto a Israel también, porque sabemos que el profeta Ezequiel hablaba de Gog y Magog, el hombre y la tierra, y todo esto por un día vamos a seguir tratando el tema. Pero en Rusia, los testigos de Jehová hace un año atrás fueron totalmente eliminados. Vladimir Putin cerró sus salones del reino y los prohibió y los corrió a todos. Está prohibido los testigos de Jehová en Rusia. Literalmente los exterminó como si fueran cucarachas. Y me dio mucho gusto, porque estos testigos de Jehová engañan a la gente, engañan a las masas. Hay personas, yo conozco a una mujer, y le tengo aprecio porque es amiga de la familia, que esta mujer carga con un papel. Por ejemplo, si ella tiene un accidente, no le pueden hacer transfusión de sangre, pero sin embargo habla de otras cosas que pudieran llevar a cabo. O sea que estas personas ni juran bandera, ni cantan el himno nacional. Yo me pregunto, ¿cómo le hacen, por ejemplo, en Estados Unidos? Si viene una persona indocumentada y finalmente quiere tener papeles, tiene que jurar bandera y tiene que levantar la mano y ponerla sobre su corazón y decir, I pledge allegiance to the flag of the United States of America. ¿Cómo le hacen si ellos no juran bandera? Ellos no participan en el ejército. Ellos son un grupo totalmente maquiavélico, perverso, pernicioso. Es una doctrina dañina y destructiva. Cuidémonos, que Pablo dijo categóricamente, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Carlos Russell fue un falso profeta 100%, y esta doctrina es diabólica. Segunda iglesia peligrosa a tu alma son los mormones. De hecho, es triste que un hombre como Joel Osteen, que es el pastor de Lakewood Church en Houston, Texas, dijo hace unos 3 años atrás que los mormones eran hermanos en la fe. Los mormones
o como ellos se quieren llamar ahora, los santos de Jesucristo de los últimos días. Porque ahora el presidente nuevo que tienen, el último, él dijo que ya no le van a llamar mormones, porque según él, Dios le dio una revelación que ahora van a eliminar el título o el nombre mormón o mormones, sino que solamente se van a llamar la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos tiempos o los últimos días. Es otra plaga que fue comenzada por un fulano llamado José Smith. José Smith venía huyendo de Nueva York. Cuando llegó a medio camino, antes de llegar su grupo hasta Utah, llegaron a Illinois y lo arrestaron. El hombre tenía un montón de mujeres y es conocido como una persona que fue muy afeminado, cometió grandes abusos de niños y según él, la revelación le aparece cuando descubre 3 tabletas de oro debajo de la tierra y un montón de disparates y de barrabasadas. Esa es otra religión terrible y maldita. Ellos aparecen como una religión buena en estos últimos días, pero por siglos creían en la bigamia. Todavía hay grupos mormones, los más extremistas ortodoxos, hombres que tienen 10, 15, 20, hasta 30 mujeres, 100, 200 hijos. De hecho, José Smith tuvo como 140 hijos con muchas mujeres. Esta religión, por ejemplo, bautiza a los muertos. Esta religión dice que Jesucristo era medio hermano de Lucifer. Ellos hablan de otro testamento. Dicen que Jesús estuvo en Estados Unidos 600 años atrás. Y todo lo que enseñan ellos está completamente fuera de la santa palabra del Señor. El apóstol Pablo nos advirtió de estos últimos tiempos y de este tremendo movimiento de la herejía y la falsedad y doctrinas diabólicas. Pero la iglesia mormona ha crecido de una manera increíble. Están en tantos países, creo que son 120, 130 países y son más de 45 millones de ellos. México tiene cerca de 5 millones de mormones. Hace un año y medio atrás estuve yo predicando en Guatemala, en Huehuetenango, y me acuerdo que me encontré con un grupo, con 2 mormones en las calles predicando sus mentiras y los enfrenté. Y la gente se me echó encima, sobre todo cristianos, diciendo, pero ¿por qué los maltrataste? Primero que yo no maltraté a nadie. Yo simplemente los invité a nuestra campaña y los enfrenté con el falso profeta de José Smith. Ahora muchos dicen, pero ¿por qué no lo dejas ser cada quien que viva su vida? No. Ay de mí, decía Pablo, si no predico el evangelio. Ay de mí si no digo la verdad. Oye, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero ¿cómo conocerán si no se les predica a uno la verdad del evangelio? En este ministerio nuestro, para la gloria del Señor, humildemente, hemos tenido mormones y testigos de Jehová y gentes que han estado perdidas, que han llegado al conocimiento de la verdad y han abierto sus ojos para la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia mormona es falsa. Es una iglesia fraudulenta. Está basada en una doctrina de un falso profeta. Testigos de Jehová, Carlos Russell. Mormones, José Smith. Son 2 iglesias peligrosas al alma. Tercera iglesia peligrosa al alma son los adventistas del séptimo día. Tengo muchos que son adventistas que me siguen de cerca y los amo en el Señor. Ahora, los adventistas, hay algunos que dice uno, pero son hermanos. Déjame decirte una cosa. Elena G. White, que comenzó este movimiento, fue una falsa profeta. El énfasis, el enfoque primordial de ellos es simplemente guardar el sábado. Yo soy judío, nacido y criado en la sinagoga. Cuando nosotros venimos a Cristo, estamos en la gracia. Todos los días son para nosotros ya sábado. Jesús mismo dijo, yo soy el Señor del sábado. Esos que guardan el Shabbat, el sábado, hermano, los judíos lo guardan porque son judíos, pero una vez que usted viene a la gracia y reconoce a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, usted ya no camina en la ley, usted camina en la gracia. Pablo dijo categóricamente en Gálatas capítulo 1, no volvéis otra vez a la esclavitud de la ley. Óigame, hay que tener cuidado. Le habló a los Gálatas y también nos enseñó Pablo que si veniera otro predicando otro evangelio diferente al que ha sido predicado sea anatema. Estos son evangelios falsos. Elena G. White,
una mujer que comenzó un movimiento, los adventistas del séptimo día. Y fíjese qué características tienen estos tres grupos que te acabo de mencionar. Los testigos de Jehová no se unen con nadie. Los mormones no se unen con nadie. Los adventistas del séptimo día tampoco se unen con nadie. Tengo la cuarta iglesia que es peligrosa para tu alma, y esta es bien peligrosa. Súper peligrosa, que ya ha mandado al infierno millones y millones de almas. Póngame atención a mis amigos que me siguen constantemente en las redes sociales diariamente. Esta cuarta iglesia es tan peligrosa, que ya, repito, millones están eternamente perdidos por creer en ella. ¿De quién estoy hablando? De la Iglesia Católica Romana, con la Santa Sede en Roma, con el Papa, con las mentiras, con las doctrinas, con la transubstanciación, las mandas, los escapularios, con la veneración de las imágenes, con el celibato, es una iglesia tan terriblemente abominable, comenzada en el siglo IV, el año 313, cuando se levantó el emperador Constantino, que lo que hizo fue que mezcló la idolatría de Roma con un poco del sabor cristiano. La verdadera iglesia siempre ha existido, desde el día que cayó el Espíritu Santo en el aposento alto. Ahí nació la iglesia primitiva, la iglesia verdadera, el remanente fiel. Pero la Iglesia Católica Romana, con la Santa Sede en Roma, ahí están las pruebas. Roma, la santa capital del imperio, no de santa no tiene nada, pero la capital del imperio romano. Por favor, abre tus ojos. Roma. Si Jesús murió, nació, vivió, predicó, resucitó en Israel, no en Roma. Pero en Roma fue donde se levantó Constantino, fue donde finalmente frenó la persecución el año 313 y declaró que la religión oficial iba a ser el cristianismo. El cristianismo ya existía 300 años, pero él, 200 y pico de años, pero él dijo, ahora sí que la iglesia será oficialmente la Iglesia Católica Universal, católicos universal, romana y apostólica. Mezcló la idolatría de Roma con el sabor cristiano. Ahí nace la Iglesia Católica. El papado, los sacerdotes, la transubstanciación, el purgatorio, tantas doctrinas diabólicas y cuánta gente. Y eso que la Biblia la menciona en Revelación capítulo 17 y 18. Dice que es la madre de las abominaciones de la tierra, la gran ramera, la que se ha embriagado con la sangre de los mártires de Jesús, la que ha fornicado con los reyes de la tierra, la que está sobre las 7 lomas. Roma, Italia, está sobre 7 lomas. La Iglesia Católica Romana, sí señor. Esta iglesia que profesa que la iglesia es la que salva. Los curas son los que tienen el poder para perdonar. Y ahora con su movimiento ecuménico y todo lo que están enseñando, esta iglesia es tan peligrosa al alma como usted no se imagina. Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. A mí me causó tanta tristeza cuando estuve en la ciudad de Esquipulas, en Guatemala, que yo vi la gente haciendo fila casi 1,5 cuadras atrás para visitar a un pedazo de madera que se llama el Cristo Negro. El Cristo Negro es un palo, un pedazo de madera que hicieron una escultura en forma de un Cristo, y la gente van y visitan de todo el mundo, igual que en la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México. Y el mentado cuento del Tepeyac y el cerro y la aparición de la guadalupana en el ayate de Juan Diego y tantas cosas y tantos inventos, y la gente se arrastra de rodillas. Vienen de Chiapas, de Oaxaca, vienen de El Salvador, de Guatemala, del mundo entero. El 12 de diciembre honran a la Santísima Virgen, a la guadalupana. ¿Dónde en la Biblia se encuentra Guadalupe? Alguien dígame, ¿dónde en la Biblia? ¿Dónde se encuentra Guadalupe? Dígame alguien. ¿Dónde? No está. ¿Y los hondureños? ¿Dónde está la Suyapa? Y Venezuela, allá en Suria, la Chinquinquirá, ¿dónde está en la Biblia? O la del Rosario, o la del Carmen, o la Fátima, o la Isis, ¿dónde? María fue una mujer tremenda. María sí, la madre de Jesús, no la madre de Dios. Escogida, elegida para traer al Salvador al mundo.
Pero María misma reconoció a Jesús como su Salvador y estuvo en el aposento alto y recibió el Espíritu Santo. Y posteriormente se fue con el Señor, murió y está esperando en ese momento que estemos todos juntos en la presencia de Dios. Pero la Iglesia Católica es tan falsa que han hecho de María corredentora, han hecho de todo. Déjeme decir una cosa: la Iglesia Católica Romana ha mandado tanta gente al infierno que es increíble. Es una iglesia peligrosa a tu alma. Busca la verdad que está en el Evangelio de Jesucristo. La palabra dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, es decir, en Jesús. 5 iglesias peligrosas a tu alma. Número 1, los testigos de Jehová. Número 2, los mormones. Número 3, los adventistas del séptimo día. Número 4, la iglesia católica. Y número 5, por último, esto es lo más tremendo. Ahí te va. Número 1, los testigos de Jehová. Número 2, los mormones. Número 3, los adventistas del séptimo día. Número 4, la iglesia católica romana. Pero número 5, y yo creo que, y me atrevería a decir, y lo voy a decir en este momento, la iglesia más peligrosa para tu alma. Wow. La más peligrosa es la iglesia apóstata de hoy en día. La iglesia apóstata. Esa iglesia que un día caminaba en la verdad, en el evangelio, en la doctrina, y se apartó, se desvió de la verdad del evangelio. Es la iglesia apóstata, la nueva iglesia emergente, con herejías, con doctrinas diabólicas. La liberal, que tiene la doctrina del dominianismo, reino ahora, ya no creen en el rapto, ya no creen en la santidad, ya no creen en el evangelio, en la palabra. Los pastores y los predicadores ya son apóstoles y profetas y patriarcas y se han ido completamente a la izquierda. Esa es la iglesia más peligrosa, la apóstata. La apóstata, la iglesia más peligrosa. Jesús dijo estas palabras: si es posible, el diablo engañaría aún en estos últimos días a los escogidos. Tremendo, tremendo de Dios. Cuidémonos de estas 5 iglesias: los mormones, los adventistas del séptimo día, la iglesia apóstata. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. 5 iglesias peligrosas a tu alma. Cuídate. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.